Los patinetes eléctricos llegaron para quedarse. Dan autonomía en las grandes ciudades, evitan el tráfico y pueden parar en la puerta, a diferencia de un coche, que tenemos que aparcar. Por eso, hoy queremos contarte cuánto consume un patinete eléctrico para que sepas el precio que pagas en tu factura de la luz. Vamos a ello. Cálculo del consumo. Para saber cuánto cuesta cargar un patinete eléctrico, debemos saber primero cuánto consume enchufado a la luz. Esto lo sabremos multiplicando la capacidad de la batería, mA, por el voltaje, V, dividiendo esto por 1.000.000. mA/V, barra 1.000.000 igual consumo de tu patinete. Te ponemos un ejemplo. Tienes una batería de 6.000 mAh con 37 V, eso da 222 Wh o 0,222 kWh. Aquí el coste de la electricidad depende de tu factura, pero si por ejemplo tu tarifa son 14 de kWh significa que consume alrededor de 3 céntimos barra hora. Si lo extrapolamos, serían alrededor de 405 euros al mes. Todo ello depende de las veces que lo cargues, pero sigue siendo un gran ahorro comparado con un coche. Obtener el mejor precio para cargar el patinete. Para esto debemos tener en cuenta que la hora y el día en el que lo carguemos importa. No es lo mismo una tarifa con discriminación horaria que una tarifa de precio fijo, donde no importa la hora del día. Si nuestra tarifa tiene horarios, lo mejor es escoger la hora más barata, normalmente de noche. La cantidad de veces que se carga también depende del uso. No es lo mismo desplazarse a pocos kilómetros de casa de vez en cuando que ir cada día al trabajo, de lunes a viernes, lejos de casa. El recorrido y la frecuencia influye. El tiempo de carga del patinete eléctrico depende de la marca y modelo, algunos tardan entre 5, 6 h, mientras que otros pueden estar listos en menos tiempo. Lo que debes tener en cuenta es que cargar de más o de menos significa acortar la vida útil de la batería. ¿Cuánto ahorramos al mes comparado con el transporte público o el coche? El ahorro comparado con el transporte público depende de la ciudad donde residas, ya que no es lo mismo el bono mensual en Madrid que en Sevilla. Pero para hacernos una idea, el bono mensual ronda los 30.160 euros. Comparado con el patinete es un gran gasto que podemos evitar. No solo evitamos contaminar, sino que además no estaremos limitados en horarios ni paradas. Si lo comparamos con el coche, el ahorro es más que evidente. La gasolina y el diésel no dejan de subir, y no parece que vaya a dejar de hacerlo, por lo que apostar por un método que no contamine y con el que podamos ahorrar es un win-win para todos, tanto para el planeta como para nuestro bolsillo. Si un coche de gasolina gasta 9.5 euros cada 100 kilómetros y un diésel llega a 6.6, un patinete baja hasta 4 euros cada 100 kilómetros. Un patinete ronda los 25 kilómetros de autonomía, por lo que su gasto cada 100 kilómetros es de 64 céntimos de euro, ahorrando hasta un 93% por cada 100 kilómetros. Ten en cuenta que este gasto solo cuenta con el combustible, pero debemos contar con el aparcamiento, las revisiones, las averías, cosas innecesarias con un patinete. El único que se puede acercar al coste de carga de un patinete es el coche eléctrico. Aunque muchos apuestan por él, sigue siendo un mercado mucho más reducido y aún de difícil acceso para las rentas más bajas. Los patinetes eléctricos llegaron para quedarse. Dan autonomía en las grandes ciudades, evitan el tráfico y pueden parar en la puerta, a diferencia de un coche, que tenemos que aparcar. Por eso, hoy queremos contarte cuánto consume un patinete eléctrico para que sepas el precio que pagas en tu factura de la luz. Vamos a ello. Cálculo del consumo. Para saber cuánto cuesta cargar un patinete eléctrico, debemos saber primero cuánto consume enchufado a la luz. Esto lo sabremos multiplicando la capacidad de la batería, mA, por el voltaje, V, dividiendo esto por 1.000.000. mA/V, barra 1.000.000 igual consumo de tu patinete. Te ponemos un ejemplo. Tienes una batería de 6.000 mAh con 37 V, eso da 222 Wh o 0,222 kWh. Aquí el coste de la electricidad depende de tu factura, pero si por ejemplo tu tarifa son 14 de kWh significa que consume alrededor de 3 céntimos barra hora. Si lo extrapolamos, serían alrededor de 405 euros al mes. Todo ello depende de las veces que lo cargues, pero sigue siendo un gran ahorro comparado con un coche.
Obtener el mejor precio para cargar el patinete. Para esto debemos tener en cuenta que la hora y el día en el que lo carguemos importa. No es lo mismo una tarifa con discriminación horaria que una tarifa de precio fijo, donde no importa la hora del día. Si nuestra tarifa tiene horarios, lo mejor es escoger la hora más barata, normalmente de noche. La cantidad de veces que se carga también depende del uso. No es lo mismo desplazarse a pocos kilómetros de casa de vez en cuando que ir cada día al trabajo, de lunes a viernes, lejos de casa. El recorrido y la frecuencia influye. El tiempo de carga del patinete eléctrico depende de la marca y modelo, algunos tardan entre 5, 6 h, mientras que otros pueden estar listos en menos tiempo. Lo que debes tener en cuenta es que cargar de más o de menos significa acortar la vida útil de la batería. ¿Cuánto ahorramos al mes comparado con el transporte público o el coche? El ahorro comparado con el transporte público depende de la ciudad donde residas, ya que no es lo mismo el bono mensual en Madrid que en Sevilla. Pero para hacernos una idea, el bono mensual ronda los 30.160 euros. Comparado con el patinete es un gran gasto que podemos evitar. No solo evitamos contaminar, sino que además no estaremos limitados en horarios ni paradas. Si lo comparamos con el coche, el ahorro es más que evidente. La gasolina y el diésel no dejan de subir, y no parece que vaya a dejar de hacerlo, por lo que apostar por un método que no contamine y con el que podamos ahorrar es un win-win para todos, tanto para el planeta como para nuestro bolsillo. Si un coche de gasolina gasta 9.5 euros cada 100 kilómetros y un diésel llega a 6.6, un patinete baja hasta 4 euros cada 100 kilómetros. Un patinete ronda los 25 kilómetros de autonomía, por lo que su gasto cada 100 kilómetros es de 64 céntimos de euro, ahorrando hasta un 93% por cada 100 kilómetros. Ten en cuenta que este gasto solo cuenta con el combustible, pero debemos contar con el aparcamiento, las revisiones, las averías, cosas innecesarias con un patinete. El único que se puede acercar al coste de carga de un patinete es el coche eléctrico. Aunque muchos apuestan por él, sigue siendo un mercado mucho más reducido y aún de difícil acceso para las rentas más bajas.